hizo hermoso a su tiempo. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Dios restaurará lo que pasó. Todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. A partir de este momento, damos comienzo a un programa que te enseñará que bajo la palabra de Dios, todo tiene su tiempo. Y en JCB te decimos que es tiempo de esperanza. Tiempo de esperanza en JCB. Ese es mi deseo. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener cuando me miras así. Ya no hay. Sí, el silencio también es parte de la radio. Eres todo para mí. Me encantaría decir buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. ¿Por qué te encantaría? Porque... ¿No es buen día? Jesús, mi fiel. Mira, si lo pienso mucho, digo que no. Pero en realidad sí, es buen día. Está bien, está bien. Mi dulce camino. Acá no se trata de pensar, sino que hay que ver. Y estás parado frente al micrófono, no, sentado frente al micrófono. Conmigo no voy a volver a... Sí, es verdad. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ah, sí, esa vocecita tenías. Estamos en este medio lindo que los profesionales saben llamar éter. Alguien que descubrió hace mucho. Sí, sabe, es así, éter le llaman. ¿Por qué? Porque uno le habla a un cacho de metal. Ahora con la tecnología le pusieron filtro, que es una pantallita circular a donde quedan los despojos de lo que uno es. 104.9 del dial, frecuencia modulada, JCB, Jesucristo bendice. Se abrió el micrófono, Andrés, gracias, porque nuestro técnico en operación nos hace el favor cada sábado. ¡Gloria a Dios! Desde el cielo, el Señor siempre asistiendo a nosotros los pecadores. Sí, Jesús, fiel amigo. Un sábado más, de 8 a 9 de la mañana, hicimos la previa acá. No tomamos nada, simplemente hablamos. ¿No vieron que los jovencitos ahora le dicen la previa? Si no hay alcohol no funciona la cosa. Bueno, estuvimos hablando, aquí les habla Walter Buceta, en nuestro programa dado a llamar Tiempo de Esperanza. Porque esperamos a nuestro Señor Jesucristo. No en esta hora, sino en el día a día, ¿no, Raúl? Así es, buen día. Buen día. Raúl Ibáñez, quien emitió su voz. El hombre serio que mira la pantalla y está ahí permanentemente, que lo tenemos que forzar para que diga algo. El señor... Sí, también es fiel amigo, el señor Jan Navarro. Buen día, feliz sábado. ¡Qué bárbaro! El tipo habló al micrófono, por fin. Sí, metele mucha garra porque el tipo habló al micrófono. Lo hemos conseguido. Espectacular, espectacular. Bueno, este es el hombre que se ocupa del Facebook, ¿viste? Todo eso que... Voy, te acompaño, vamos y volvemos. Bueno, y trae la tecnología que trae Jan también, ¿viste? Mira que lo googleo. Él nos creó un grupo de Facebook que también se llama Tiempo de Esperanza. Escribís, tecleás y ahí todo lo que hablamos, las cosas
interesantes, y las no interesantes también se graban. Jan en la semana hace una selección de lo que grabamos y imprime ahí, graba ahí, y lo podés volver a escuchar si te interesa. Tenés tu Biblia a mano, como siempre, porque vamos a estudiar. Le mandamos un saludo. ¿No? No, ¿qué? Gordon Freeman. Gordon Freeman lo sube a YouTube. ¿Vos no haces el de otro trabajo? No, ya no. Ah, ya no lo hace. Bueno, lo hace todo Gordon. Gracias, Gordon. Te mandamos un saludo y un abrazo. Le mandamos un saludo también a Finoquito, a todos, a la oyente que nos llamó al final del programa también. Te mandamos un saludo, Carmen. Gracias. A todos aquellos que nos alientan y nos motivan a seguir hablando del que es fiel, de Jesús. Bueno, como les decía, tengan sus Biblias a manos y vamos a pasar lo que hacemos sábado a sábado. Saben que este programa sale por especial FM 97.3 Benito Juárez, Argentina. Se retransmite. 92.1 en San Clemente del Tuyú también se retransmite. En amplitud modulada 1540 Zorobabel, Monte Grande, o sea, AM. Amplitud modulada, ¿viste? En el www.radiojcb.com.ar. No, también no escribas. Es www.radiojcb.com.ar. Nos podés escuchar a través de la internet. Los teléfonos son el 42640686, línea rotativa 42640686. Llámanos. Espera que lo googleo. Bueno, espero, pero no tardes mucho. Llamanos, sí. Gracias por el silbadito para llamarme la atención al 42640648, 42640648. Todavía están esos minutitos. Cuando los quieras usar son tuyos. Y nos vamos a ir metiendo en el tema. Vamos a seguir hablando del perdón. Hace mucho que venimos tratando como editorial del programa la tergiversación del carácter de Dios, cómo nosotros vemos a Dios, cómo el pecador no puede evitar verlo distorsionadamente, pero cómo a través del tiempo se han ido acumulando infinidad de cosas que tienen que ver con lo que los individuos aceptamos en el rol social que cumplimos, que parecen cosas de Dios pero no lo son. Pero lo que sí es cierto y sigue en pie, porque en eso esperamos, es en el perdón de nuestros pecados en la persona de Jesucristo. Pero como vivimos en un mundo que permanentemente nos propone lo que nos gusta, nos sostenemos porque Dios es gracia y el Consolador nos va guiando, corrigiendo, hablando a nuestras conciencias. A vos te habla, a mí me habla. Y la cruz del Calvario, la muerte de Jesús, ha sometido a toda igualdad para que ninguno esté por encima del otro. Así lo demostró después de que el Señor ascendió a los cielos y los discípulos empezaron a ver una vislumbre de esto, que uno no era mayor que el otro. No había ni uno solo mayor que el otro y vivían en un espíritu unánime al principio de la creación de la primera iglesia. Pero los textos los trae quien siempre digo, Raúl Ibáñez. Bueno, vamos a compartir esta mañana lo que vos dijiste, Walter, sobre el perdón, que es algo que creo que es vital para nuestras vidas en un momento en el cual estamos pasando una situación bastante difícil. Hablo como sociedad, ¿no? En el cual la injusticia está por encima de todo. Hay mucha injusticia, hay opresión, por lo tanto hay muchos oprimidos. Hay un caos generalizado, diríamos, ¿no? En todos los extractos, tanto sociales como económicos. Y
es como que Dios no estuviera presente. O sea que no solamente que no estuviera presente, sino que está ausente ante toda la cantidad de injusticias que se están presentando en este mundo. Y no digo solamente en la Argentina, ¿no? Porque si ponemos nuestros ojos, que a veces es tan difícil ponerlo porque ya tenemos suficiente problema con nosotros, pero tenemos los problemas allá en Europa, en Medio Oriente, en desastres. Si uno se mete en YouTube puede ver como las ciudades están asoladas, ¿viste? Y derruidas totalmente, ¿viste? Yo a veces miro esos videos y digo, ¿cómo puede vivir la gente ahí? ¿Cómo trabaja? Porque está todo destruido y el sonar de las bombas es continuo. Pero bueno, nosotros estamos acá y no escuchamos los sonidos de las bombas, pero escuchamos otros sonidos. Y ante todo esto que está ocurriendo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está nuestro Padre? ¿Qué hace? Porque es continuo, uno prende el televisor y ve, ¿viste? Mataron a tal, hicieron esto, pasó allá. Bueno, lo que todos conocemos. Y luego vamos al templo, a la iglesia y escuchamos, alabamos a Dios, cantamos a Dios y resulta que interiormente tenemos un montón de dudas y no las podemos expresar o no dejan que las expresemos, cubriendo todo eso. Y bueno, Dios sabe, pero yo tengo una inquietud, tengo una duda. No me puedes decir Dios sabe. Y eso, ¿viste? Se va acumulando en nosotros y va produciendo dudas, ¿viste? Y va produciendo esos vacíos que después me tornan o nos tornan, ¿viste? Como insensible en un templo. Porque estamos ahí todos los hermanos con un montón de las dificultades que estamos planteando y no podemos expresar nuestros dolores. Porque te dicen, tenés que ser valiente, tenés que tener fe y creer y confiar. ¿En qué? Si no tengo para comer. ¿Me seguís, Walter? Entonces, clarísimo. Entonces te hacen hacer un esfuerzo por creer y confiar ¿en qué? En que Dios va a suplir. Y después terminamos con la locura de que le empezamos a pedir a Dios, como te decía, ¿no? ¿Cómo es, Walter, eso de a Dios? No, en la oración, ¿viste? De pedir que quiten y que borre y que te limpie, ¿viste? Ajá. ¿No? Sí. Yo en el nombre de Jesús te mando. ¿Cómo es? Decilo. Que es muy común escuchar amigos, hermanos, reprender a Satanás ordenándole a Jesús, diciéndole que haga tal cosa, que diga tal cosa, y como si Dios no estuviera, como si Él no oyera o no conociera la necesidad de quien estamos supuestamente bendiciendo con una oración o con una imposición de manos. Lo peor es que parece de servicio militar. Yo te mando que tú hagas esto. Yo la verdad que en lo particular, pero es una apreciación individual, por supuesto que, qué sé yo, quien cree que lo haga como quiera. Yo no le puedo decir a alguien que lo haga de otra manera. Pero lo que sí es cierto, que lo que aparece es que parece, yo me acuerdo, tenía un sargento en el servicio militar, Jiménez, que él decía: Milica, ¿qué le pasa a usted? Y no voy a repetir lo que decía porque eran insultos. Es cantor, no sé qué más, porque si no mueve los pies parece que salga corriendo. Y yo decía, pero carrera mar, que está bien, es parte de la regla de juego. Pero una vez que tenés el tiempo de sentarte y meditar, ¿es así como se debe? Es decir, ¿así se estipula el coraje? No. Yo creo que no. Es más, lo que se estipula así es el pánico.
si queremos aprender algo de determinada lección, por ejemplo como esta, ¿no? ¿Por qué? Pues yo me acuerdo lo que pasaba. Cuando vos sos imperativo e impulsivo, sobre todo en un grupo, y lo sometés a presión permanente por sobreautoridad, lo que haces es que se golpeen entre lo que pasaba entre nosotros, nos matamos a patadas. Claro. Y eso es lo que pasa con la sociedad también. Pero lo peor es que el pecador, nosotros, si hablamos del perdón, veo a Dios como veo al hombre. Claro, ese es es que ahí se termina todo, ahí empieza el problema. ¿Ah? ¿Por qué? Porque yo escucho decir, y ojo, no soy ni macrista, ni kirchnerista, no soy peronista, no soy radical. También soy todo eso, pero no lo soy en cuanto a lo que digo. Nuestro presidente dice pobreza cero, que va a haber pobreza cero. Todo el mundo está a la expectativa del segundo semestre. Opositores y oficialistas se pelean por llegar a ese... La verdad es que hay gente que sufre. No, a mí no me interesa de quién es la culpa en cuanto a dirigentes. No me importa. Lo que sí es que hay gente que padece y sufre. Y el tema es que no sé de quién es la responsabilidad, pero los pobres están. También podríamos decir, como dijo otro presidente, a los pobres los tendréis siempre entre vosotros. Y repitiendo palabras de Jesucristo, el tema es que las cosas están como están. El punto es, si yo pienso, algo que un hermano decía en un grupo de WhatsApp, ¿Dios está en falta? ¿Es verdad que Dios está en falta? ¿Es verdad que Él está ausente? ¿Es verdad que no interviene y no habla? Y esto es una pregunta para mí y para vos. A mí lo que me llama la atención es lo que hoy hablábamos, Raúl. Nosotros describíamos hoy un hecho bíblico, ¿no? Charlábamos en el auto al respecto de Rebeca y Jacob. Raquel. Raquel. Cuando se fueron y el suegro de Jacob los persiguió. Cuando los detuvo, Jacob no sabía por qué los detenía. ¿Sí? ¿Está bien? Y sí, pues sí, él había escapado. Bueno, él había escapado. Él se había escapado. Bueno. Sabía bien. Sabía. Pero en cuanto al hecho mismo, ¿sabía? No, él escapaba por una cosa y apareció con otra cosa. Ajá. Pero ¿viste cómo son las cosas? Hasta que se aclara el todo, pasa tiempo. ¿Dios habla o no habla? Vos podés tener claro que Dios, vos, Raúl Ibáñez, o vos, oyente, vos, amigo, podés tener claro que Dios en algún momento te habló en lo personal. Pero cuando las cosas se ponen espesas, ¿vos sabés por qué te paran en la calle? ¿Por qué el suegro de Jacob lo paró a Jacob? Jacob pensaba otra cosa. Tenía, por así decirlo, la cola sucia, ¿no? Tenía la cola de paja. Sí. Pero no lo paraba por eso, lo paraba por otra cosa. Cuando él supo la cuestión, ¿qué hizo? Jacob dijo, bueno, si alguien tiene lo que vos pedís, llévatelo y matalo. Llévatelo y matalo. Porque él buscaba los ídolos, los terafines. Y vos fíjate cómo en la actitud corporal cada uno habla, porque vos me decías que la esposa se llamaba Raquel. Raquel no se bajó del camello. Y bueno, porque no se bajó porque lo estaba escondiendo, lo tenía abajo del camello. Bueno, entonces cada cosa habla por sí misma. Es lo que Jesús le decía a los fariseos. Yo no condeno, vuestros actos los condenan. ¿Dios está en silencio? No, Dios ha hablado siempre y sigue hablando. Lo que ocurre es que justamente a veces queremos que hable como yo quiero que hable. Por eso las oraciones, yo te digo que hagas esto y que me saques esto y que hagas bla, bla, bla. Yo le estoy diciendo a Dios qué es lo que tiene que hacer. Como, Jesús,
Satanás, eso, te pues, reprendo. Y libéralo, sácale el problema, bueno, qué sé yo, toda la cantidad de cosas, ¿no? O sea, yo le estoy diciendo a Dios lo que tiene que hacer y que no hace, y que a su vez le echo la culpa a Satanás. O fíjate vos, por un lado digo que es Satanás y por otro lado digo, Dios, vos hacelo porque no lo estás haciendo. ¿Cómo es? Bueno, pero el tema, voy a lo siguiente, más allá de todo eso. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el perdón? Con el perdón, por eso. Acá hay un necesitado, la persona que está recibiendo eso está en un conflicto. Entonces no vamos a juzgar lo que hace el otro para tratar de solucionar el problema. No es la idea. No es la idea, no estamos cuestionando, sino el problema que aflige a las personas. Porque esa persona está viviendo un momento, ya sea laboral, social, lo que sea. Y encima, con las dudas que te producen, que ¿por qué estoy así? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo estoy así? ¿Por qué yo no estoy en el otro lugar? ¿Viste? Y enseguida asociamos todo con la parte financiera. Porque decimos, si yo tuviera plata, no tendría este problema. Y bueno, ahora estoy enfermo, como no tengo plata, estoy padeciendo las huelgas en los hospitales, no me atienden, y que esto que el otro. Si yo tuviera plata estaría siendo atendido. Y resulta que no es así tampoco, porque el que tiene plata tampoco es atendido. Porque hay unos conflictos terribles, ¿viste? De corrupción, ¿viste? Entonces, bueno, y entonces en todo ese menjunje que estamos viviendo, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no interviene? ¿Por qué no actúa? Vos fíjate que cuando pasó lo del pueblo de Israel, el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. Y si nosotros leemos en el libro de Éxodo, en el primer libro, porque está todo muy resumido. Acompáñennos con sus Biblias, por favor. Vamos al libro de Éxodo. En Éxodo, en el capítulo 1, cuando habla de Israel, dice, capítulo 1, verso 11, dice: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los oprimían, escuchen, cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Había una esclavitud tremenda, una opresión mucha. Sin embargo, Dios no intervenía, pero intervino. Y vamos a ver a la intervención. Luego se produce la liberación de Israel. Y ahora fíjese que cuando se produce la liberación de Israel en el desierto, Éxodo 25, Dios le da una orden a Moisés y le dice, 25:8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. O sea, acá viene una promesa de Dios de que a partir de ahora que se había liberado, Dios comenzaba a habitar entre medio de ellos. O sea, antes no había habitado con ellos. ¿Y qué quiere decir? ¿Que antes no estaba? Ahora sí va a estar. Bueno, vamos a dejarlo así. Dios hace su promesa de que va a estar en medio de ellos. ¿Cómo? A través de un santuario. Y fíjense de que ese santuario, que por una cuestión, yo no sé, de tergiversación, lo que venimos hablando, cuando hoy en los templos o hablemos de la palabra de Dios, hablamos de Jesús. Y ponemos Perdóname, ¿me permitís que te interrumpa un segundo? Sí, sí. Cuando hablamos de tergiversación es esto. Vos miraste la lapicera, la viste, la observaste, pero se te fue un momento de delante y ya perdiste el contacto visual
y sensitivo con eso. Y cuando volvés a ver, te olvidaste que tenía 2 liñitas, Sí, que la sí. parte Tenía tal cosa. y ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Bueno, Dios se había presentado como un libertador y un salvador. Y cuando el pueblo fue caminando, fue perdiendo de vista esas virtudes, o no las conoció nunca y las tenía que conocer en profundidad. bien, bueno, sigamos esto que decís vos. Eso es tergiversación. Bueno, ahora vos fíjate, Dios les dice al pueblo de Israel, hagan un santuario, yo habitaré en medio de ellos. Sí. Y en ese santuario empieza a poner determinadas cosas para que conozcan y para que hagan y para que conozcan cómo es Dios y cómo se manejaba el reino de Dios. Claro, tenía características visibles, porque ellos lo veían. Lo veían, muy ¿no? bien. Porque bueno, lo tuvieron que armar, ¿no? Eso, lo tuvieron que armar. ¿Mm? El santuario. Ahora, yo voy a detenerme solamente en una cosa. El santuario tiene un lugar santo y un lugar santísimo. Pues hay que todas estas cosas que estamos hablando, los hermanos lo ignoran. Ujú, Porque cuando hablamos en los templos, hablamos de Jesús. ujú. Y Jesús es como en la vida diaria, los policías, el policía bueno y el policía malo. Jesús es el policía bueno y Jehová es el malo. El Antiguo Testamento es la versión buena de Dios, y el Antiguo Antiguo Testamento es la versión mala de Dios, y el bueno es la versión, el nuevo es la versión buena de Dios. Si donde está Jesucristo, que es el Nuevo Testamento, es bueno, ahí está la bondad, el amor, el perdón, ¿viste? Ahora cuando hablan de Jehová, no, es el castigador, es esto, y no se habla de Dios. O sea que no es el mismo. No, para la gente no. Vos fíjate que lo que yo te dije la semana pasada, que para la gente, antes Dios no perdonaba, ahora sí perdona porque está Jesús, antes no. Uh-huh. Ahora bien, por eso esta tergiversación. Claro. Vos fíjate que cuando habla, cuando Dios libera al pueblo de Israel, hace un santuario, y ese santuario tenía una forma y tenía cosas, lo que te digo yo, un lugar santo y un lugar santísimo. Y adelante estaba el altar. Un altar había. O sea que tenía 3 partes Claro, estaba el altar en la entrada, y luego venía el lugar santo adentro, que estaba todo cubierto, y el lugar santísimo. Ahora bien, en ese lugar, en el altar, dice de que, bueno, Dios le da órdenes no vamos a explicar todo lo que se hace en el santuario, pero vamos, lo primordial. Dice, esto es lo que ofrecerá sobre el altar, le dice Dios a Moisés. 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero por la tarde. Ahora, ¿qué es lo que hacíamos? Fíjate, era como hacemos nosotros el asado. Porque el altar era una parrilla. Una parrilla era. Claro. Entonces ponían un cordero a la mañana, se consumía, y otro a la tarde. Y eso dice que tenía que estar continuamente, todos los días, un cordero había que haber. ¿Cuál era la función de eso que quemaban ese cordero? Eso representaba el perdón de Dios. Ahora, ¿cómo el perdón de Dios? Porque en algunos lados ya holocausto continuo. Esto es el holocausto continuo. Esto es lo que ellos llamaban el sacrificio continuo. Uh-huh. Ahora Dios había dicho que para obtener el perdón o para recibir el perdón tenían que presentar un cordero limpio, puro, sin mancha, que representaba a Jesús, poner sus manos, confesar el pecado, y luego lo mataban y la sangre llevada al santuario. O sea que podríamos afirmar que ahí estaba el Jesús bueno del Nuevo Testamento. Sí, pero bueno, está bien. Sí, es un preanuncio. Es un preanuncio. Pero la verdad que es el mismo. Es el mismo. Ahora bien, así era el perdón. En símbolo, pero es el mismo. Así era el perdón. Pero resulta que Dios le dice, mira, pero igual vos poné esto en el altar mañana y tarde. ¿Por qué hacía eso Dios? Porque decía, si alguno no se presentaba o no podía por la distancia, él sabía que el perdón ya estaba otorgado.
el pecador tenía que saber que el perdón estaba. Ya estaba otorgado el perdón. No era algo que tenía que hacer para recibir el perdón. Pensemos racionalmente que eran 1 millón de personas andando por el desierto, ¿no? Sí, está bien. No, lo digo porque uno puede pensar cómo alguien no se enteraba. ¿Cómo? Y porque estaba, no sé, a 10 kilómetros. No, lo que pasa es que esto estamos hablando de que él ya había previsto, porque después ahí estaban todos juntos, pero después Israel se iba a dispersar. Iban a repartir las tierras. La tierra prometía que él iba a dar. Entonces se supone que uno iba a estar en La Plata, el otro iba a estar en Tigre, y entonces, bueno, pero el santuario estaba en el centro de la ciudad. Ahora bien, Dios decía de que para recibir el perdón, no para buscar, ya estaba, el perdón ya estaba otorgado. Se tenían que presentar en el santuario con ese cordero. Ahora, si alguien no se presentaba, ya el perdón ya estaba. Era lo que se llama, por eso dice, nunca dejes de poner el cordero a la mañana y a la tarde, porque es vital, porque el israelita, mi hijo, tiene que saber que el perdón está otorgado ya. O sea, ¿qué queremos decir con esto? No es algo que él tiene que ganar. Exactamente, el perdón no se gana. No se ganaba y no se gana. Fíjate la tergiversación del carácter de Dios, que nosotros tenemos que arrepentirnos para obtener el perdón de Dios. Y Dios no dijo eso. Ya por su sacrificio ya se producía el arrepentimiento. Al ver el sacrificio vos te arrepentís. No es que Dios te perdona porque te arrepentís. Te arrepentís porque Dios te perdonó. Y eso es lo que Dios estaba mostrando en el Antiguo Testamento, y era parte de esto que hoy se desconoce. ¿Por qué te dice, mira, Walter, si vos querés tener perdón, te tenés que arrepentir? Pucha, a la miércoles. Entonces, ¿y de qué me arrepiento? Y de lo que hacés, de lo que tomás, de lo que fumás, pero eso no es el problema para Dios. Además, ¿sabés qué pasa, Raúl, hermano, amigo, oyente, Jan, Andrés? Cuando vos tenés que arrepentirte de algo, que en realidad habría que arrepentirse de todo, de lo que uno es. Claro, no de los actos. Bueno, pero cuando vos entrás por ese camino, que es consejo satánico, lo que haces es entrar con Dios en un camino de meritocracia. Claro. Que ahora está muy de moda la meritocracia, ¿viste? Vos para merecer tenés que hacer méritos. Para recibir tenés que hacer méritos. Es que así actúa la sociedad. Bueno, y todo está en... Por eso es que las personas, vos hablabas en un momento determinado de la charla, que las personas piensan, bueno, para salir de esta situación, si yo tuviera dinero, porque hoy está casi calificado todo por el dinero. Por el dinero. Que es moneda de intercambio. Sí. El dinero es moneda de intercambio, es ponerle un papel el valor de lo que es, de lo que se supone valen las cosas. Y los pecadores caímos esclavos de ese estado de pensamiento, de esa conciencia de pensamiento. Entonces todo es meritual. Si vos no haces, y a Dios también lo vemos de esa manera. Por eso creemos y estamos convencidos, de eso sí nos tenemos que arrepentir, cambiar nuestra forma de pensar. Dios nos propone que el perdón ya está dado, yo no me lo tengo que ganar. Por supuesto que necesito arrepentimiento, pero es como dijiste vos, es al revés. Si uno no se conmueve frente a tanto amor y a tanta misericordia por parte de Dios, entonces ¿qué te lleva a arrepentimiento? Es que por eso te decía, Walter, que vos fijate de que con lo que hablamos al principio sobre las cargas que tenemos hoy de la injusticia, de la opresión, de la corrupción, de todo, a todo eso agregalo a la falta de perdón, porque yo no me veo con méritos para acercarme a Dios y pedirle, Señor, líbrame. Yo estamos hablando de una persona común del mundo, no de un religioso, de una persona común. Que vos, como cualquiera de nosotros, vos oyente, te habrás cruzado con cualquier persona, pero yo no soy digno de ir a pedirle a Dios porque vos sabés que yo tomo, yo fumo, yo hago esto. Claro, por esto que el religioso tira y hace ver de que para acercarte a Dios tenés que arrepentirte. Entonces, si vos te cortás el pelo, te afeitás,
te presentás con saco y corbata, o limpiadito, y sin allá, Dios te acepta, Dios te recibe. Me viene a la memoria el ciego de Juan 9, cuando los religiosos, los fariseos lo inquerían, y vos, ¿cómo te devolvió? ¿Quién te devolvió la vista? Y ella se los había dicho varias veces. Entonces el hombre empieza a ver, dada la redundancia, a ver físicamente, pero espiritualmente, que estos hombres no le estaban preguntando de verdad quién le había devuelto la vista. Entonces les empieza a preguntar, y estos lo empiezan a maltratar. Entonces dice, he aquí lo maravilloso, dice el pecador, ¿no? Aquel pecador. Dice, he aquí lo maravilloso, que Dios no oye a los pecadores, y a mí me oyó. Porque lo habían convencido, él se había convencido, lo habían convencido, de que Dios no oye a los pecadores. Que se tenía que arrepentir primero, porque algún pecado grande tenía para ser ciego de nacimiento. Y Jesús ya a sus discípulos les había dicho, no es que este hombre tiene, ni él ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se vea. ¿Dónde se veía la gloria de Dios? En que Dios no necesita requisito para amar al pecador y para perdonarlo. Dios no necesita requisito para perdonarme a mí. Dios me perdona porque me ama. Dios te perdona porque te ama. Es una característica de Dios. He ahí la tergiversación que nos propone Satanás. Que nosotros veamos a nuestro Padre como alguien que está esperando que nosotros cambiemos algo de nuestra existencia o de lo que somos en el yo, como si Dios no supiera que yo soy un egoísta. Pero justamente, pero por eso te viene a salvar. Por eso que dice, cuando se produce la predicación de la venida de Jesús a esta tierra, las palabras que dicen los ángeles, no Dios, o sea, los ángeles, en el cántico cuando Jesús nace, fíjense, dice, eso está en el libro de Lucas, dice, y repentinamente, capítulo 2, verso 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Y dice que... Volvelo a leer ese texto, porque ¿cómo es? Gloria a Dios en las alturas. Bueno, primero dice, capítulo 2, verso 10, dice, pero un ángel le dijo, no temáis, porque aquí yo hoy doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y después dice, y repentinamente apareció, dice, y alababan a Dios, y dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Acá hay unas cosas para rescatar. Dios mismo en la persona de Jesús se presenta como un Salvador, no es un ayudador. No te viene a ayudar para que vos dejes de tomar, de fumar, de hacer esto, que no estamos diciendo que eso sea, pero ese no era el problema. Nos viene a salvar de nosotros mismos, de lo que somos, de lo que pensamos, de cómo vemos las cosas. Todo eso, lo que somos, hace que hagamos un montón de cosas, hechos, actos, pero ese no es el problema de Dios. Por eso que viene a salvarnos, viene a rescatarnos, a salvarnos. Y un Salvador, por eso viste que dice, bueno, y por eso viste cuando llegamos en esta situación, bueno, vos estás tomando, vos tenés que hacer un esfuerzo ahora que queriste a Dios, bueno, tenés que dejar de tomar. Pongo de tomar por poner un ejemplo. Dejá de tomar. Entonces tenés que hacer un esfuerzo. Entonces ya no tenés un salvo, vos es un ayudador. Si pusiéramos otro pecado, dejá de juntar dinero. Claro, bueno, claro. Dejá de ser avaro. Pero estamos hablando de que nosotros, el ser humano, viviendo en esta opresión que estamos, encima de esta carga. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, ustedes atan cargas pesadas, difíciles de llevar, que ni ustedes las pueden llevar. Ustedes dicen, los dirigentes religiosos dicen, hagan esto, y ellos no lo hacen. Y son hipócritas. Por eso que Dios ha sido siempre el mismo, hoy y siempre. Cuando el hombre cayó, lo fue a buscar y le ofreció el perdón. No dijo, bueno, ahora Adán, arrepentite y después yo te perdono. O sea, amigo,
El Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo, exactamente. Ahora vos fijate, ese antiguo es un judío. Ahora vos fijate, ese Dios antiguo es judío. Y cuando decimos judío, como dice Capusotto, ¿viste? Está haciendo una discriminación. Sí. Y la sociedad ve al judío como discriminándolo. Ve al judío, al musulmán, somos discriminatorios. Sin embargo, cuando hablamos despectivamente del judío, y resulta que cuando leemos en Romanos, Pablo era judío. Y digo judío y lo recalco para que tengamos conciencia. Dice Romanos 9, dice: la verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio del Espíritu Santo que con gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema. Separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de cuáles son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Todos judíos. Y nosotros despreciamos a los judíos. No, pero Cristo no. Cristo era judío. Pablo era judío. Pero acá no es una cuestión de nacionalidad. No estamos hablando de cuestiones nacionales. Estoy hablando de lo que nosotros discriminamos y no nos damos cuenta que discriminamos. Ahora bien, el perdón de Dios era para todos, judíos y no judíos, cristianos y no cristianos. El perdón siempre estuvo para todo el mundo, para Hitler, para Videla. No, Videla no, porque es un asesino. Es un asesino, ¿viste? Robledo Puig tampoco, porque mató el ángel de la muerte, tampoco ese no tiene. No, el perdón es para vos, que vos sos bueno. Más o menos reunís las condiciones. Sí, y si no reunís, vos mismo te la pones en el prontuario, vos en el currículum tuyo. Pero estamos diciendo la locura, la tergiversación que hay, y así vemos a Dios. Y el problema después, ¿cómo nos vemos nosotros? Porque yo te digo, esas dudas las llevamos con nosotros, son pesos y cargas que cuando salimos a la calle, salimos del templo, salimos de la casa, nos levantamos a la mañana, tenemos que ir y nos oprimen. Señor, ¿qué hice? ¿Por qué no me escuchás? Si yo me arrodillé a la mañana y te pedí que me dieras el pan, el alimento, que me bendijera, y resulta que me sacaron todo, me robaron, qué sé yo, ¿viste? Entonces es muy difícil. Ahora, hermano, puede sonarte lo que estamos diciendo que es un reclamo a tu conciencia. Es una propuesta de meditación. Para que nosotros meditemos quién es nuestro Señor. Porque no estamos diciendo de que Dios dio el perdón y no tiene autoridad. Lo que pasa es que la autoridad de Dios, a veces, o la mayoría de las veces, por no decir, no nos conviene, no nos gusta. Nos encontramos con la primera contradicción. Dios no hace lo que nosotros queremos porque es una persona. Hace lo que Él cree que es conveniente para nosotros. Y lo más difícil para el pecador es entender a Dios como Él ha dado las cosas y como Él es autoridad. La cruz del Calvario, ¿qué muestra? Muestra muchísimas cosas, pero por sobre todas las cosas muestra la entrega de Dios, cómo el reino de los cielos funciona. Es muy difícil entender entre nosotros que alguien que tiene autoridad y es poderoso está dispuesto a humillarse hasta morir. Por eso los discípulos en su momento no entendían cómo Jesús se dejaba pegar, cómo no levantaba cómo se dejó atrapar por los soldados, cómo se dejó llevar al Calvario, cómo se dejó enjuiciar con calumnias, sin levantar la voz, sin gritar. A mí me sorprende cuando leo en la Biblia y dice, no, Él no va a salir por las calles a proclamar, a gritar, a defender la posición de Dios. En principio, si uno lo piensa como autoridad, inclusive hasta en términos
mundanos, viste que los paisanos que tienen cosas hablo de los gauchos, viste, la gente que anda con la tierra, con los bichos, ellos cuando te dicen una máxima te la dicen y no se mueven, viste, pero tampoco la autoridad de Jesús es así, no es así, está más allá de lo que podemos entender. Es una autoridad que de verdad vino a entregarse a manos de pecado y a manos de pecadores. Por eso te pedimos que lo medites, que lo cuestiones. También que lo cuestiones. Cuestionar es meditar. Claro, eso es lo que estábamos hablando al principio, de que no te permiten cuestionar. Porque cuando yo alzo la voz y cuestiono mi situación, viene el dirigente, el hermano más alto, y te frena. Sí, sí. Sí, yo lo vivo mucho en la congregación, viene y te dice, no, pero hermano, piense por la conciencia del otro, te dice. Pero, o sea que, claramente, ¿qué quiere decir? ¿Que hay un ser humano que es conciencia del otro? Por eso Jesús dijo, no llaméis a nadie en esta tierra Padre, porque Padre hay uno solo. Y Jesús predicó, dijo y lo hizo de que somos todos iguales. Yo no puedo, Walter, venir a decirte esto, tal cosa, no hagas, digas, no cuestiones, no digas, pensá, callate, porque Dios es así. ¿Quién soy yo? Si yo soy un igual que vos. Esa autoridad la pone la sociedad, y así vivimos. Entonces no puedo cuestionar lo que dijo el Papa, lo que dijo el Monseñor, lo que dijo el pastor. ¿Cómo voy a cuestionar si es la autoridad? ¿Qué autoridad? ¿Autoridad impuesta por quién? Cuando Jesús dijo, son todos iguales. La iglesia es un cuerpo cuya cabeza es Cristo. No hay. Las decisiones en la antigüedad, en el antiguo, cuando vino Jesús el bueno, se tomaban en conjunto. No había una cabeza que decía a alguien. Eso lo vemos el primer concilio que se hizo acá en la tierra, concilio de Jerusalén, cuando los ancianos, lean el Hecho de los Apóstoles 15, los ancianos, los hermanos, y todos juntos dijimos, vamos a hacer esto. No dijo uno. Entonces, hermano, la palabra de Dios dice, el Espíritu Santo vendrá, ese Consolador, es el que pedimos y oremos por él, dice, mas el Consolador, Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas. Él te va a enseñar todas las cosas y te recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No estés esperando esa paz que ojalá tuviera los millones de pesos de dólares que están ahí. Pero esa no es la paz de Dios. El perdón de Dios es... y esto es fe, esto es creer, lo que no vemos. Allá por el libro de Corintios dice, no es por vista, sino es por fe, dijo el judío Pablo. No es por vista, es por fe. Y no vemos. Entonces hoy, nosotros no vemos, como dijimos al principio, no vemos nada, lo único que vemos es opresión. ¿Y por qué yo mencioné el tema de los terafines y Raquel? Porque Dios nos advierte de la conveniencia de dejar nuestros ídolos. Es más, para mí el primer mandamiento es una promesa. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque la Biblia puede ser un ídolo. La Biblia, sí, exactamente. Mi mujer puede ser un ídolo. Walter, sos mi ídolo, ¿viste? Sos mi ídolo, Walter. Mi hijo puede ser mi ídolo. Es que somos propensos a eso, ¿eh? Porque cuando escuchamos a alguien que piensa, reflexiona, y vos decís, la pucha, este tipo, o este pibe, o que la tiene clara, ¿viste? Y enseguida automáticamente lo haces un ídolo. Sí, pero cuando el ídolo no es humano, yo creo que es peor. Porque yo veo a esa gente, ojo, no estoy hablando de lo que Dios piensa del pecador. No me confunda, por favor, no me meta en terreno que yo no quise entrar, Cuando uno le habla a un ídolo de madera o a un cartón pintado,
Lo peor es que tu corazón te contesta. Porque el ídolo no te habla. No quiero dar libertad a mis pensamientos. Porque por supuesto, las muñecas no te dicen nada. Y bueno, pero el fariseo y el publicano no decía, el fariseo decía, oraba consigo mismo. Oraba consigo mismo. Entonces, decía, ¿quién te contesta? Tu corazón te contesta. Decía, yo te doy gracias porque no soy como no soy como aquel, doy el diezmo de todo, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago acá, pim, pum. Y estás hablando con vos mismo. Por eso el Señor propone que nosotros eso lo cuestionemos, lo meditemos y los dejemos de lado. ¿Por qué? Porque y cito otra vez el caso de Raquel, sí. Me decías, y Jacob, nos queda un minuto, porque Jacob, cuando lo para Labán, él tenía sus pensamientos al respecto, pero al respecto de los terafines no tenía nada que ver. Y fue claro, dijo, no, esto no tengo nada que ver. Bueno, matalo al que... Pero cada uno operó como su corazón tenía. Abandonemos lo que no nos conviene y miremos a Dios como Él se propone ser. Y escuchemos, descansemos y aceptemos, porque es aceptar es fe, porque no vemos nada, lo único que vemos es que nos rodean dificultades. Nos estamos yendo, Andrés. Raúl, nos estamos yendo. Apoyarnos en las promesas. Sí, sí, nos mandaron un WhatsApp. Un WhatsApp nos mandaron. Te agradecemos mucho, hermana. Te mandamos un abrazo y vamos a estar atentos a este tema. Gracias. Y hasta el sábado próximo, Raúl. Hasta el sábado próximo. Chao. Voy y te acompaño, vamos y volvemos. Una y otra vez, al estar yo junto